Así inicia esa noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. Es noticia Venezuela. El lawfare en América Latina incluye al diplomático venezolano Alex Saab. A 3 años de su secuestro por parte de Estados Unidos, juristas e intelectuales de varias partes del mundo discuten sobre cómo enfrentar esa estrategia de persecución judicial. Uno de ellos nos acompaña en estudio. En Noticia México, Morena, la coalición del gobierno, tiene listos los nombres de los precandidatos a la presidencia de la nación. 3 legisladores, un gobernador, la jefa del gobierno de la capital, el exsecretario de Política Exterior. Uno de ellos se deberá enfrentar con la oposición que aspira a llegar unida a la contienda. Analizamos este escenario. En Noticia Nuestra América Latina, en una gira contrarreloj, la presidenta de la Comisión Europea visita varias naciones. Su objetivo es ultimar las negociaciones del acuerdo con Mercosur previo a la cumbre de la Unión Europea y la CELAC en julio próximo en Bruselas. Sin embargo, no se va con las manos llenas. Les contamos por qué. Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, en Caracas, su capital, se desarrolla el Foro Internacional sobre el lawfare a propósito de los 3 años del secuestro del diplomático Alex Saab. Desde prisión denuncia el uso indiscriminado de la persecución judicial, pide que la diplomacia y el diálogo intervengan. El foro es parte de las actividades organizadas para exigir la liberación del diplomático, que cumple 1097 días ilegalmente detenido en Estados Unidos. Personalidades de la política nacional y alrededor de 40 invitados internacionales discutieron sobre la construcción del lawfare contra Venezuela, también sobre el papel de los medios de comunicación hegemónicos en la validación del uso de la ley con fines políticos y cómo hacer frente a esta estrategia imperialista. A juicio de Camila Fabri, esposa de Saab, la persecución política y mediática contra el país llegó al punto de secuestrar a un enviado especial, en franca violación de las normas internacionales. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, recordó que fue a través de agentes diplomáticos como Saab que el gobierno encontró las vías para burlar el bloqueo impuesto por Estados Unidos. Pero con mucho esfuerzo logramos transitar ese bache tan grande generado por el shock que generó la política norteamericana contra Venezuela, gracias precisamente a iniciativas como la que dirigía el compañero Alex Saab. Y es en esos años que se crean los CLAP, los comités de abastecimiento y producción, y comienza un punto de inflexión cuando el pueblo venezolano comienza nuevamente a reencontrarse con la posibilidad de abastecerse de alimentos, de abastecerse de bienes y servicios. Desde una prisión federal, el diplomático envió un audio en exclusiva al foro. Denunció el uso indiscriminado de la persecución judicial, así como de la tortura física y psicológica contra quienes defienden causas justas. En el mundo se habla hoy que hay más de 2.500 prisioneros políticos. Con el incremento indiscriminado del uso del lawfare, me atrevería a decir que hay muchos más. Pero todos los casos deben verse independientes, porque el sufrimiento de un preso político y su familia debe ser respetado y no usado como un título para lograr impunidad. Estoy seguro que me entienden los que como yo han sufrido actos de tortura física y psicológica solo por defender causas justas, o por querer obligarnos a levantar falsas acusaciones, o por defender el derecho a la vida o el derecho a la alimentación, a la salud, a la libertad de prensa o asociación. Saab
Reafirmó que la diplomacia y el diálogo son el camino para lograr su libertad. No deja de ser decepcionante para nosotros que a pesar de seguir encontrando herramientas jurídicas, estas parecieran insuficientes, ya que la justicia que nos está juzgando parece más bien un constante suicidio de la razón. Esta llamada es de una prisión federal. Por eso, para los que tenemos años padeciendo este mal, realmente lo que pedimos es que la diplomacia intervenga para que la razón se pueda salvar. El diplomático fue secuestrado por primera vez en el archipiélago africano de Cabo Verde, mientras realizaba una operación humanitaria para ayudar al gobierno venezolano a esquivar medidas de bloqueo y asedio que impedían la compra de alimentos, medicinas, combustible, tecnología y materias primas claves. Un encuentro de 48 horas, hoy fue la primera parte, mañana continúa. ¿Qué más se ha dicho? ¿Qué hechos centrales han dado cuenta de este foro internacional? Les decíamos en titulares, con juristas, intelectuales, periodistas de distintas partes de nuestra América y del mundo. Bueno, de esto le preguntamos a nuestro corresponsal Leonel Retamal. Hola Leo, adelante, buenas noches. ¿Qué tal, Tatiana? Buenas noches. Saludar también a nuestra audiencia. El foro del día de hoy tuvo varios paneles que abordaron los temas de los medios de comunicación y cómo valían los lawfare. Seguramente es una palabra que ya hemos escuchado bastante en el último tiempo. Varias organizaciones tienen distintas definiciones sobre esto, pero básicamente sería la aplicación maliciosa del derecho con fines políticos, y eso tiene muchas ramificaciones que seguramente tus entrevistados te ayudarán a entender en su complejidad. Esa fue una temática sobre el lawfare, sobre los medios de comunicación. Los puntos específicos también del caso de Alex Saab estuvieron en debate para despejar cualquier duda sobre dos aspectos fundamentales. Uno, decían las personas ahí, abogados ligados al caso, a la defensa, está totalmente comprobado, descartada cualquier duda sobre la condición de diplomático de Saab al servicio de Venezuela para esta misión especial de búsqueda de alimentos y medicinas con Irán. Y en segundo lugar, bastantes comentarios del día de hoy en el foro daban cuenta del concepto del secuestro, es decir, que hay una total ilegalidad en todo el proceso que aplica Estados Unidos contra Saab, desde la alerta roja de Interpol, desde la detención en Cabo Verde y su detención en una cárcel federal, en una prisión federal en Estados Unidos. Todo esto es calificado, según las personas que conversábamos hoy, como un secuestro. Califica todos estos elementos para denominarlo de tal forma. Y bueno, todos los aspectos que están relacionados, porque tiene que ver todo esto con la estrategia de presión sobre Venezuela, la estrategia de máxima presión, como le dijo en su momento el expresidente Donald Trump, y la persecución contra Saab tiene dos aristas. Uno, dar cuenta de que Venezuela está bloqueada y por lo tanto cualquier movimiento que haga va a ser sancionado o no permitido de parte de Estados Unidos. Y en segundo lugar, un mensaje también, otro de los análisis que nos entregaban era que esto es un mensaje para cualquier persona, organización o gobierno que quiera ayudar a Venezuela a sobreponerse, a esquivar el bloqueo, puede sufrir las mismas, similares o peores consecuencias que lo que está pasando a Alex Saab, y por lo tanto es un caso paradigmático, un caso de estudio, un caso de defensa, un caso de denuncia. Todos esos aspectos han sido tratados en el foro del día de hoy y que continúa mañana con más actividades, con más debates sobre los distintos facetas que reviste este caso de Alex Saab, Tatiana. Este caso y otros ejemplos muy similares de nuestra América Latina que ya vamos a recordar, a plantear a nuestro invitado y saber qué se puede hacer en adelante. Muchas gracias, Leo. Hasta mañana. Buenas noches. Un saludo. Buenas noches. Vamos a entrar con el análisis para ello. Nos acompaña en estudio. Ha llegado desde Argentina precisamente para participar en este foro contra el lawfare a 3 años del secuestro del diplomático Alex Saab. El doctor Matías Bailone es profesor, jurista, investigador, escritor argentino, autor de múltiples libros y artículos, especialista en antiterrorismo, derechos humanos, derecho internacional y derecho penal internacional.
Bienvenido, profesor, ¿cómo está? Muy Muchas buenas gracias. noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Su primera apreciación acerca de este foro de hoy, puntos en común que hayan encontrado, decía nuestra audiencia, han llegado aquí juristas como usted de distintas partes de América Latina, varios de Argentina, se ha escuchado también la defensa directamente del diplomático Alex Saab. ¿Qué puntos hay en el encuentro? Es un caso muy grave, es el caso más grave que hay en América Latina en este momento. Me parece que lo que debatimos hoy, se cumplen 3 años del secuestro, porque no hay otro término más que decir que es un secuestro de un diplomático, negando la Convención de Viena para el tratamiento de los diplomáticos y violentando todo el Estado de Derecho. Así, el lawfare, como se dijo recién, y lo que hemos tratado hoy durante todo el día, es una guerra híbrida entre lo jurídico y lo mediático. Es decir, que para que se pueda utilizar los instrumentos jurídicos y las jurisdicciones de cada uno de nuestros países para encarcelar a los líderes populares y sociales de nuestra región, a aquellos políticos que quieran ampliar el abanico de derechos, ¿no? Y que han sido generalmente los líderes más populares de la región, con las excusas de la corrupción, etcétera, etcétera. Para que eso pueda suceder, primero tiene que suceder la creación de una base mediática, de los medios masivos, de los medios dominantes de comunicación, para crear una especie de sentido común acerca de que eso que se va a construir como un relato jurídico falso, ya está en un sentido común falso de la sociedad. Ya hay una narrativa en el sentido común. Exactamente. Es una narrativa que construyen estos medios dominantes de modos híbridos, ¿no? De modos digitales, de modos... bueno, y esta construcción en América Latina la conocemos desde mucho tiempo. Es decir, que el lawfare no es una novedad. Yo creo que el caso de Alex Saab, por la gravedad que tiene algo de novedad que podría ser que es la conjunción, ¿no? Entre esta guerra jurídica, la guerra jurisdiccional, la guerra mediática, que es muy fuerte contra Venezuela, como ustedes saben perfectamente, y al mismo tiempo la destrucción de los planteamientos diplomáticos usuales en el ámbito de la política internacional. Entonces esto es lo novedoso, es decir, hasta qué punto la brutalidad del régimen imperialista norteamericano no tuvo ningún prurito en hacer esto, en violentar la justicia de Cabo Verde, violentar la justicia propia norteamericana y al mismo tiempo desconocer el Tratado de Viena, ¿no? La Convención de Viena. Se quiebra todo y no les importa nada. ¿Cuál es su reflexión al respecto? Porque en ese sentido hablamos de la Convención de Viena, pero hablamos también de otros convenios internacionales, de los propios principios de Naciones Unidas. Y Estados Unidos todo lo quiebra, pero sigue siendo el hegemón, profesor. Sí, porque ellos construyen la narrativa justamente mediática y de consenso social, pero eso es falso, porque en América Latina sabemos cómo funciona. Es decir, creo que el caso de Alex Saab es gravísimo por estos motivos que digo, pero además porque se expande en toda la región. Es decir, esto afecta a las democracias en toda América Latina y diría en todo el mundo en realidad, ¿no? Pero vamos concretamente a nuestra región porque hemos sufrido y seguimos sufriendo en cada uno de nuestros países estos ataques claro, que son... Aquí permítame preguntarle algo, profesor. No cabe la menor duda que el lawfare es una estrategia aplicada por parte de Estados Unidos en América Latina con apoyo de autoridades o de políticos locales. Claro, en la mayoría de los países de la región se hace a través de los poderes judiciales locales, cosa que en Venezuela no se puede hacer porque acabó una renovación del poder judicial y no hay una injerencia extranjera. En cambio, en todos nuestros países tenemos poderes judiciales dominados por las clases dominantes, es decir, conformados por una pertenencia de clase que hace que las clases dominantes de América Latina siempre tengan los mismos intereses de la potencia imperialista, ¿no? Entonces se hace a través de los poderes judiciales. Usted está hablándome de Argentina. Argentina, sí, lo de dice, Chile, es un Brasil, muy buen ejemplo de Argentina. De Ecuador, con la que pasa en la Corte Suprema de Justicia de Argentina. Pero por eso en casi todos los países de la región, salvo Bolivia y Venezuela, ¿no? En donde como no pueden usar el poder judicial local, tienen que usar el poder judicial de un país extranjero, ¿no? La justicia internacional y justicia de países extranjeros como Cabo Verde y la justicia de Florida de Estados Unidos, ¿no? Entonces esto es lo que tiene este caso de novedoso en algún punto. Pero en el resto de la región, digamos, y hoy lo denunciamos y hoy lo dijimos fuertemente en este evento, que es cómo hay organizaciones que están vinculadas al mundo académico, vinculadas al mundo de las ONGs de derechos humanos que financian la formación de fiscales y de magistrados en la región bajo el paradigma norteamericano, bajo el paradigma de
de este caso de combatir la corrupción y llamar corrupción solo a las cuestiones vinculadas a ciertos partidos políticos, es decir, persecución política a través de los instrumentos jurídicos y jurisdiccionales. Y esto es muy grave porque entonces los jóvenes que estudian Derecho en toda la región pierden la confianza en el derecho. ¿Bien? Entonces es muy grave porque esto se rompe la confianza en el derecho, la confianza en la diplomacia, la confianza en la geopolítica internacional de Naciones Unidas, por ejemplo, se pierde el respeto hacia instituciones inveteradas. Viéndolo de esta manera es tan grave, además usted también que es experto en materia de derechos humanos, es una violación del derecho humano a poder acceder a una justicia realmente transparente. Exactamente, y el mensaje que se da a toda la comunidad, el mensaje que se le da a toda América Latina es que no hay que inmiscuirse en este tipo de políticas, que no hay que votar a este tipo de políticos, que no hay que estar con las mayorías populares porque hay toda una serie de instrumentos y una serie de arsenal jurídico para destruir esto, ¿no? que es el lawfare. Claro. Así que el lawfare es una guerra jurídica tremendamente grave con finalidad política, que se utiliza el derecho, se utilizan las jurisdicciones, se utilizan inclusive en este caso la diplomacia para destruir la confianza y la fe en estos instrumentos. Y con respecto, por ejemplo, a eso específicamente, el Convenio de Viena, que quedó claro que se violó desde el propio Cabo Verde hasta luego que llega a Estados Unidos, hay documentos que así lo han identificado. Estados Unidos sabía que era un diplomático y que por eso tenía inmunidad diplomática. Se viola el Convenio de Viena. ¿Qué hacer ante una situación de estas? No, es gravísima, es gravísima. No hay ningún diplomático en el mundo que pueda estar tranquilo en esta situación, en estos 3 años en la que está Alex Saab detenido, secuestrado ilegalmente en los Estados Unidos, porque se pone en juego esa validez, se pone en juego la inmunidad diplomática. Es gravísimo y creo que además hoy narraron bien los hechos, los abogados, la mujer de Alex Saab, y es gravísimo porque además se persigue a la propia familia de la mujer en Italia con la justicia italiana, también están permeados la justicia italiana en este punto, así que es tremendamente grave. Creo que hay que actuar, y actuar significa, entre otras cosas, volvernos conscientes, ¿no?, de cómo funcionan estos sistemas y cómo utilizan a la Facultad de Derecho, a las magistraturas de nuestros países, digo, saliendo del caso venezolano, cómo sucede esto en toda América Latina, en Brasil, el caso en de Brasil, por ejemplo. Exacto, el caso de Brasil y Argentina, el caso de Chile, el caso de muchos países en donde esto funciona, Perú, que es un caso que se conoce por su gravedad también, y donde esto funciona de una manera muy eficaz. Y en Ecuador la persecución judicial al presidente, expresidente Rafael Correa, por ese llamado influjo psíquico. Sí, no, claro. Es decir, una cosa tan salida de los cabellos como el influjo psíquico, pero además, para pretender que se encarcele al expresidente de Ecuador. Sí, y al ex vicepresidente, a Glass, ¿no? Así es. Pero además se persigue también a muchísima gente, digo, no solamente a los líderes más conocidos y a las cabezas de partidos políticos, sino en general hay una persecución generalizada para hacer una especie de pedagogía del miedo, una pedagogía del terror, para que la gente se despolitice, que era una de las cosas que hablábamos recién. Claro, tremendo. Y cuando usted nos habla, profesor, ¿qué hacer? Está el diagnóstico, es un caso extremadamente grave de lawfare, no es un prisionero en una cárcel de Estados Unidos, es un diplomático secuestrado en Estados Unidos por decisión del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué hacer ante eso? ¿Qué mecanismos se pueden generar para que esto acabe? Los mecanismos jurídicos están activados y están funcionando, pero bueno, es lento y se está en eso, ¿no? Yo creo que los mecanismos que tenemos que activar nosotros en América Latina son otros, es decir, prevenir que esto siga sucediendo, es decir, que no pasen casos parecidos a este, ni inclusive menores, ¿no? Entonces, de esa forma es tomar el derecho por lo que el derecho es, ¿no? Es decir, reeducar a los jóvenes, a la Facultad de Derechos, tomar de nuevo una educación y una pedagogía popular del derecho, ¿no? Porque el derecho es, y los instrumentos jurídicos son herramientas que en este caso está usando el imperialismo norteamericano. Pero eso, profesor, es quimérico de alguna manera, o tardarán cuántos años. Y bueno, sí. ¿Qué reflexión ha hecho usted al respecto? Porque nos lo dice con mucha claridad y vehemencia para pensar que esto pueda cambiar y que esa estrategia que intenta Estados Unidos, como muchas otras, las que conocemos, las que existen y las que vendrán, no hagan ese daño a nuestra América Latina. En lo concreto, en lo inmediato es muy difícil porque la guerra mediática es muy fuerte, ¿no? Entonces, el relato mediático sobre Venezuela y sobre el caso Alex Saab es tan fuerte en toda la región que es muy difícil, hay que hacer una pedagogía concretamente en la información.
en la verdad de los documentos, que como bien dijiste están probados los documentos de lo que sucedió, de lo gravísimo del caso y de cómo Estados Unidos estuvo detrás de todo esto, ¿no? Con Interpol, inclusive poniendo a Interpol en grave peligro de su credibilidad, por supuesto, porque después de esto, ¿cómo se puede volver a creer en la justicia, ¿no? Este es el problema, ¿no? Alex Saab está preso y está preso la diplomacia como un concepto. Claro. Está presa la Convención de Viena, ¿no? Entonces eso es el problema. El problema es que los instrumentos jurídicos pierden utilidad y credibilidad frente a esta utilización tan brutal por parte del imperialismo. Y un punto que usted planteaba que vale la pena también que quede claro, y es que no solamente van por las cabezas de los gobiernos, en este caso, por ejemplo, un líder natural del pueblo, un líder natural del Partido de los Trabajadores, como era el expresidente Lula en sus años, encarcelado para que no se postulara a la presidencia. Cuando se cae toda esa máscara y se identifica que era evidentemente un lawfare porque no había cómo avanzar con respecto a las acusaciones en su contra, pues vemos cómo la historia se reacomoda y es el presidente de la nación. Pero detrás de ellos hay otros líderes y hombres y mujeres que quieren apoyar esos procesos y también les sucede. Así que, y esta es una pregunta un poco más de carácter político que jurídica, también hay que plantear, le pregunto, estrategias dentro de los países, sí, claro, porque hay esos hilos conductores entre la política interior de todos estos países y de Estados Unidos para llegar a esos objetivos. Exactamente, el problema es que nuestros poderes judiciales, como dije, son castas aristocráticas, ¿no? Son castas en general, salvo el caso de Venezuela, digo, en general en América Latina. Entonces Lula también creo que aprendió de sus propios errores, porque fue víctima del lawfare, pero digamos, de los propios jueces que él puso en los máximos tribunales del país, ¿no? Entonces creo que los gobiernos populares de la región también han cometido muchísimos errores en materia de no hacer una reforma judicial, de no reformar la estructura burocrática jurisdiccional en casi todos los países, inclusive en las grandes reformas convencionales como la de Ecuador y de Bolivia, el Poder Judicial se tocó muy poco. Es decir, que faltaba una especie de consenso dentro de las fuerzas populares para poder reformar instituciones decimonónicas, instituciones, como digo, dominadas por las castas aristocráticas, instituciones y ultraconservadores. Ultraconservadores y donde no hay ningún proceso de democratización. Entonces, frente a eso, creo que lo que hay que hacer, y es lo más importante, además de comunicar bien lo que está sucediendo, es reformar la justicia, reformar los poderes judiciales de nuestros países. El caso argentino también es emblemático. El presidente Alberto Fernández llegó al gobierno en tiempos de campaña prometiendo una reforma al sistema judicial y no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo, profesor? No lo hizo y termina el mandato y no lo hizo. Nadie sabe por qué no lo hizo, pero... ¿Hubo miedo, hubo cooptación, hubo tal vez chantaje? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, también es que las ocasiones, digamos, pandemia y todo, ¿no? Es complicado, fue complicado para todo el mundo, pero evidentemente no hubo una decisión política real y hubo mucho miedo, me parece, a enfrentar estructuras que son cuasi mafiosas en algún punto, ¿no? Entonces es cierto que no lo hacen porque, bueno, la situación es tan difícil de reformar, de hacerla, que hay dos instituciones claves en nuestras democracias que muchos países tienen que afrontar su reforma. Una son las instituciones policiales y otra la jurisdicción judicial, o sea, el Poder Judicial. Con las instituciones policiales algunos países han hecho algo bien hecho, ¿no? En general, pero con los poderes judiciales no. ¿Sí? Salvo Bolivia, no hay casos en la región, por lo menos en el cono sur, donde se haya afrontado bien una reforma judicial. Claro. ¿Y por qué no hay ejemplos exitosos? Porque si se hacen de medio término, se hacen sin la fuerza política necesaria, se hacen sin el convencimiento. Entonces me parece que falta empezar a debatir fuertemente esto, es decir, la reforma de los poderes judiciales, para que se empiece a dar realmente en algunos de nuestros países. Y esto además, profesor, arrastra el modelo que impuso Estados Unidos del sistema judicial para nuestra América Latina. Exactamente. El tema, por ejemplo, de los magistrados de las Cortes Supremas, que en varios países son por siempre. Llegan a esos cargos por siempre hasta que fallecen. Sí. O a edades muy avanzadas. Muy avanzadas. ¿No? Transformación de un cargo que debería ser renovado cada tanto en cargos que son permanentes, y que eso hace que justamente que los poderes judiciales se conviertan en lugares que son anquilosamientos de los reaccionarios, ¿no? De los movimientos reaccionarios, y que simbolizan el pasado y no el futuro de nuestros países. Claro, con todo esto entonces, para volver al tema del lawfare,
eso sería en un escenario en adelante como gran desafío para blindarnos de este tipo de situaciones que seguramente mantendrá Estados Unidos, no importa si son republicanos o demócratas. Eso lo digo yo bastante frecuentemente en este espacio, profesor, porque bien sabemos que la política exterior de estadounidense pues es la misma. No, inclusive en este caso particular son peores los demócratas, porque los republicanos prefieren otro tipo de guerra más clásica, ya lo sabemos, ¿no? Invaden países de otra forma. Son los demócratas, a partir de la llegada de Clinton al poder, que inventaron esto de que llamamos lawfare, pero de otras maneras también. Lo dice Samantha Power cuando dice utilicemos los derechos humanos para el nuevo imperialismo. Entonces ahí se empieza a usar invadir países para proteger los derechos humanos. Con el pretexto de los derechos humanos. Exactamente, prevenir genocidio, una cosa absurda, no se puede prevenir de esa manera. Claro. Y fueron los demócratas los que lo instauraron en la Casa Blanca, desde Clinton en adelante. Obama lo usó muchísimo. Entonces, a veces son peores los demócratas inclusive. Wow. Es tremendo decirlo así. Pero sí. Claro, es tremendo. Y para despedirlo, profesor, en el caso de Alex Saab, lo que ustedes veían hoy, además que escuchaban de manera detallada la defensa de Alex Saab, ¿qué tendría que suceder para que esa historia tenga un viraje distinto, para que Alex Saab no siga en la cárcel en Estados Unidos? Alex Saab tiene que ser restituido inmediatamente a su condición de hombre libre, que la ha perdido hace 3 años. Esto es gravísimo, como dije, y además escucharlo, este audio que se escuchó acá y que lo escuchamos por primera vez hace unas horas atrás, es muy fuerte, ha sido muy conmovedor. Y además se escucha la grabación de que es una llamada de una prisión federal de los Estados Unidos, es decir, para recordar eso permanentemente. Hay como una especie de denigración, ¿no? No solo ya de la figura del diplomático, sino la figura del político, ¿no? De la figura del político venezolano, del político popular de América Latina, la denigración en ese punto, ¿no? Lo que se tiene que dar es restitución inmediata, porque de otra manera no hay de nuevo una confianza en el sistema diplomático, en el sistema político internacional. Es la política internacional la que ha fracasado en esta situación, ¿no? Ya no es solo América Latina por no tener el poder suficiente para poder... Para contrarrestarlo, sino es la política internacional. El derecho internacional. El derecho internacional y la política internacional. Me parece que el consenso de la posguerra, digamos, que de alguna manera instaura la mayoría de lo que hoy llamamos el sistema internacional de derechos humanos, cae con esto, ¿no? Entonces me parece que esa es la gravedad del asunto. Extremadamente grave, profesor. Muy grave. Muchas gracias por acompañarnos y por explicárnoslo. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia México, Morena, la coalición del gobierno, tiene listos los nombres de los precandidatos a la presidencia de la nación. 3 legisladores, un gobernador, la jefe de gobierno de la capital, el exsecretario de Política Exterior. Uno de ellos, o ella, se deberá enfrentar con la oposición que aspira a llegar unida a la contienda. Analizamos este escenario, tenemos un invitado en estudio. En minutos estamos en Es Noticia. En Noticia México continúa la renuncia de funcionarios del gobierno del presidente López Obrador para someterse a una encuesta y así definir el candidato o candidata a la presidencia de la nación. Entre tanto, la coalición Vamos por México, la oposición crea una plataforma electoral. Aquí los detalles. El partido gobernante, Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, acordó por unanimidad realizar una encuesta para elegir a su aspirante presidencial que incluirá varias preguntas con la que se medirá la percepción de la población sobre los atributos de los contendientes. El Consejo Nacional de Morena aprueba lo siguiente. Punto 1. De la Coordinación de Defensa de la Transformación. Inciso 1. Se definirá el encargo interno de coordinador o coordinadora de defensa de la transformación, en el cual recaerá la tarea de dirigir las acciones de nuestro movimiento para el cumplimiento de los objetivos de este acuerdo.
Durazo afirmó que las encuestas se realizarán entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre y los resultados se darán a conocer el 6 de septiembre. Para participar en el proceso interno de Morena, ya se apartaron de sus cargos el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la jefe de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Hoy estoy presentando mi renuncia porque estamos resueltos a participar. El día de ayer estuvimos en el Consejo Nacional. Aquí no hay planes B, el plan A es ganar y vencer, y eso es a lo que vamos. He tomado la decisión de separarme del cargo de forma definitiva el 16 de junio del presente, con el fin de llegar a ser la primera mujer en la historia de México en encabezar los destinos de la nación. También dimitieron y alcanzaron a postularse para registrarse el próximo viernes el titular de Gobernación, Adán Augusto López, los senadores Ricardo Monreal, Manuel Velasco y el diputado Gerardo Fernández Noroña. Mario Delgado, líder nacional de Morena, apuntó que los contendientes no podrán recibir apoyo de ningún funcionario público, incluido el presidente López Obrador, ni se permitirán los debates públicos y se prohibirá el uso de recursos públicos. Por otro lado, la alianza Va por México, integrado por el Partido Acción Nacional, PAN, el Partido Revolucionario Institucional, PRI, y el Partido de la Revolución Democrática, PRD, aprobó construir una plataforma y realizar foros públicos para elegir a su candidato presidencial. Hay una plataforma que es la de Va por México, que es la que estamos construyendo juntos, donde va temas de impacto general, donde tenemos nuestras coincidencias. Las dimisiones de funcionarios del gobierno han generado una reorganización dentro del Ejecutivo. Como encargada de la política exterior, el presidente López Obrador nombró a Alicia Bárcenas, exdirectora de la CEPAL. Allí los hechos que vamos a analizar de inmediato. Para ello nos acompaña Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, es analista político y nos acompaña en estudio. Adrián, qué placer, muy buenas noches, ¿cómo estás? Pues bien, aquí me siento en casa, aquí en Telesur. Pues te sientes de lo mejor, porque estar en casa es el mejor de los estados. Sí, y tomemos en cuenta que ya casi está adquiriendo la mayoría de edad, ya 18 años. Ajá, ya casi, así es. Es un gran esfuerzo y nos da gusto. Mira, creo que el día de hoy, cuando estabas haciendo la presentación, me recordé esa frase de Bertolt Brecht, que dice que hay hombres que luchan un día y son muy buenos, etcétera, que hay los imprescindibles que luchan toda la vida. Así Pero es. en México hay un grupo que se llama Botellita de Jerez, que es de aquellas épocas, y que dice, y hay unos que luchan los sábados, y esos son los chidos, o sea, los luchadores de las luchas estas de la lucha libre. Y entonces estamos hoy en un escenario de lucha libre, pero así es, el nivel de tensión, así se grafica de alguna manera. Claro, pero hay una cosa importante, que aquí ya no es máscara contra cabellera, sino ya están todos desenmascarados. Ese es el fenómeno que hoy tenemos en nuestro país y que se empieza a dar en muchas partes del mundo. Esta polarización en dos bloques, de conservadores y liberales, o de gente de izquierda y gente de derecha y ultraderecha, y que se han quitado las máscaras. Antes había un espectro político en nuestro país donde el PRI se colocaba en el centro, el PAN en la derecha, el PRD se concentraba en la izquierda y otros partidos cercanos ahí en ese espectro. Pero su ambición les ha unido y les ha colocado en el bloque del centro a este grupo de conservadores, y eso lo que ha hecho es que fuera máscaras. Las sociedades anónimas ya se rebelan, ya se